último día de clases, ¿verdad? Donde yo estaba en mi casa, ¿verdad? Y se fue la luz. No sé si por donde ustedes estaban, ¿verdad? Se fue la luz. Al final ya no averigüé si fue apagón en varios puntos de la República. Pero yo donde vivo sí se fue la luz y se tardó bastante en venir, ¿verdad? Entonces ya llegó la luz a mi casa como a las 9:50, ¿verdad? Todavía intenté comunicarme con ustedes, pero en lo que se restableció el internet y todo me fue imposible, ¿verdad? Entonces mil disculpas por eso, ¿verdad? Son situaciones, ¿verdad? Que no teníamos contempladas, ¿verdad? Entonces, vamos a continuar hoy con la clase de hoy, ¿verdad? Solo que para indicarles de que yo tampoco me había puesto, todavía no le había puesto interés esto de formar un grupo de WhatsApp, ¿verdad? Porque a nosotros nos dieron las instrucciones de que solo 2 semanas íbamos a dar clases virtuales, ¿verdad? Entonces yo digo, ya los voy a conocer personalmente, ¿verdad? Y ya las clases personales pues ya son diferentes, ¿verdad? Ahí no hay tales de que me falló el sonido o que se nos fue la señal, ¿verdad? Ahí hasta con la luz apagada podemos dar la clase, ¿verdad? Entonces, pero yo veo que esta situación de las clases presenciales se nos está tardando más, ¿verdad? Porque ahora nos dieron otras las instrucciones de que continuamos virtuales, ¿verdad? Ya que en la sección están arreglando la luz. Pero la verdad, no sé hasta cuándo vayamos a empezar con las clases de carácter presencial, ¿verdad? Porque cada semana nos informa que todavía no, ¿verdad? No sé si alguien tendrá algún conocimiento de esto o en qué estado está la escuelita, ¿verdad? Que aún no la quieren habilitar para dar la clase, ¿verdad? Entonces, compañeros, por si nos ocurre otra vez un incidente de esta naturaleza, ¿verdad? Que ya cualquier falla en las comunicaciones, ¿verdad? Pues sería bueno tener un grupo de WhatsApp, ¿verdad? Para por ahí entablar una comunicación, ¿verdad? Ya que pues por el teléfono es más fácil la comunicación, ¿verdad? Vía WhatsApp, ¿verdad? Que estar entrando a una plataforma y dar la clase en una plataforma que solo la podemos dar por medio de una computadora. Entonces, antes de iniciar la clase, no sé si alguien aquí de la clase nos quiere colaborar con hacer un grupo de WhatsApp. No sé si están organizados con junta directiva, ¿verdad? Para que el presidente nos pueda colaborar con esto o delegar a alguien que nos ayude a conformar un grupo de WhatsApp, ¿verdad? Buenas tardes. Sí, buenas tardes, le escucho, mucho gusto. Mucho gusto, mi nombre es Armando Díaz. Yo soy el presidente de la sección, licenciado. No sé si gusta, yo puedo ayudarle con la creación del grupo. No sé cómo lo agregaríamos a usted, si usted me proporciona su número. Sí, no tenga pena. Mucho gusto, Armando, ¿verdad? Gracias por la colaboración. Le voy a dar mi número de una vez, ¿verdad? Ahí, para que aparezca ahí en el chat, ¿verdad? Ya saben que estoy ahí para servirles como su amigo, ¿verdad? Eso sí, ¿verdad? El chat solo lo vamos a dejar para información del curso, ¿verdad? Por favor, nos evitamos de estar mandando otro tipo de comunicación, ¿verdad? Porque es exclusivamente para la clase, ¿verdad? Entonces, por favor, cualquier duda o que tengamos en relación a la clase, para eso va a ser el grupo, ¿verdad? No para estar mandando otro tipo de información. Entonces, por favor, Armando, es el 5017-6629. Repitiendo, 5017-6629. Muchas gracias. Entonces, compañeros, vamos a continuar con la clase de que ya no pudimos seguir viendo, ¿verdad? Y que era en relación a la demanda laboral, ¿verdad? Entonces, por favor, todos a la mano su código de trabajo, específicamente en el artículo 332
que son requisitos de la demanda, ¿verdad? Entonces, yo los invito, ¿verdad?, que este artículo, el 332, siempre lo tengan ahí de memoria, ¿verdad? Aunque el derecho no es para memorizarse, no es para memorizarse las leyes, sino que es para que nosotros las aprendamos a manejar, ¿verdad? Porque cuando como abogados nos grabamos los millones de artículos que hay en todas las leyes, ¿verdad? Pero sí lo que tenemos que hacer es manejar las leyes, ¿verdad? Manejar las leyes, ¿verdad? Pero en la práctica uno de tanto ver el 332 para ver los requisitos de la demanda, pues así se nos van quedando, ¿verdad?, de memoria, igual como el artículo 61, que son los requisitos de la demanda civil, ¿verdad? Del artículo 61, Código Procesal Civil. Y así ustedes se van a ir dando cuenta, ¿verdad?, que uno poco a poco va memorizando algunos artículos claves, ¿verdad? Y igual los invito, ¿verdad?, a que el 332 ustedes lo tengan ahí a la mano siempre, ¿verdad?, que en la práctica, como en su examen privado, ¿verdad?, es el artículo esencial donde nosotros tenemos los requisitos para presentar la demanda y así iniciar, ¿verdad?, con el camino de lo que es el juicio ordinario de trabajo. Entonces vamos a compartir la pantalla, compañeros, y vamos a compartir la pantalla para que yo les pueda mostrar el material, ¿verdad?, que veníamos trabajando. Disculpe la interrupción, ya creé el grupo, voy a mandar el enlace aquí para que se puedan unir los compañeros aquí en la reunión. Ah, ok, está bien. Ya. Estamos bien, muchas gracias. Ok. ¿Verdad? Entonces, el día anterior de clase, ¿verdad?, procedimos, ¿verdad?, a lo que es la demanda laboral. Ustedes saben, ¿verdad?, que analizamos lo que es el concepto de la demanda, la clasificación de la demanda. Y ahorita vamos a entrar a los requisitos, ¿verdad?, puramente dichos de lo que es la demanda de trabajo, ¿verdad? Entonces decíamos que cuando la norma sustantiva es violentada, ¿verdad?, entonces a partir de ahí nace el derecho procesal, ¿verdad? Vimos el otro día el artículo 82 que regula el derecho que tiene la parte trabajadora a pedir su indemnización, la prestación de indemnización, cuando ha sido despedida injustificadamente por la parte empleadora. También mirábamos el artículo 130, ¿verdad?, que se refiere a las vacaciones, ¿verdad? Entonces, las vacaciones es el derecho que tiene también la parte empleadora, ¿verdad? La parte trabajadora, ¿verdad?, a gozar sus 20 días hábiles de vacaciones, ¿verdad? Entonces, al ser violentadas estas normas, ¿verdad?, el derecho al salario, decíamos, ¿verdad?, al violentar el patrono estas normas, ¿verdad?, entonces es cuando nace el derecho procesal, ¿verdad? Porque ¿qué fuera el derecho laboral sin el derecho procesal, ¿verdad? El derecho laboral existiera, ¿verdad?, pero al momento de que se violentara no podría un juez obligar al patrón a pagar ese derecho que ha violentado, ¿verdad?, a restituir ese derecho, ¿verdad?, porque no hubieran normas procesales, ¿verdad? Pero gracias al derecho procesal nace para que se cumpla el derecho sustantivo, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a hacer, compañeros, cuando nosotros ya estemos ejerciendo la profesión, ¿verdad?, liberal de abogados y notarios, ¿verdad?, y lleguen a nuestras oficinas los trabajadores o bien mismo los empleadores, ¿verdad?, porque les decía que la demanda laboral está, ¿verdad?, es un derecho de las partes, ¿verdad? Tanto el empleador puede demandar a su trabajador como todo trabajador puede demandar a su empleador, ¿verdad? Y que se da en la práctica, ¿verdad? Que en la práctica la mayoría de demandas son trabajadores en contra de su patrono, ¿verdad? Pero también hay demandas de patronos en contra de sus trabajadores, ¿verdad? Por la negligencia de los trabajadores, ¿verdad? Y se demandan por daños y perjuicios, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros, ¿verdad?, a partir de ahorita como estudiantes, ¿verdad?
cuando tengamos un caso, ¿verdad? Un caso ya concreto, ¿verdad? Vamos a ir a nuestra demanda laboral y para eso tengamos todos abiertos ahí a la mano el artículo 332, ¿verdad? Entonces, dice aquí el título, requisitos y partes de la demanda de trabajo, artículo 332 del Código de Trabajo. Entonces, las partes de la demanda, vamos a tener el encabezado de la demanda o encabezamiento, el cuerpo de la demanda y el cierre de la demanda. Entonces, para ver el encabezado o encabezamiento de la demanda, vamos a tomar la literal A, la literal B y la literal D, ¿verdad? Eso no lo anoten, compañeros, ¿verdad? Porque este material ustedes ya lo tienen en la plataforma Classroom, ¿verdad? Lo cual pueden descargar ahí sus materiales para sus archivos, ¿verdad? Por eso pongamos atención, ¿verdad? Porque cuando uno escribe, pierde la atención, ¿verdad? Entonces no hay necesidad de escribirlo porque yo les estoy dejando el material. Entonces la demanda, decíamos que está compuesta por tres partes importantes, ¿verdad? Que es el encabezamiento, el cuerpo y el cierre, ¿verdad? El encabezamiento lo constituye la literal A, la literal B y la literal D. Entonces, ojo aquí, ¿verdad? Porque no es A, B y C, no que es A, B y D para ver el encabezamiento. Y para ver el cuerpo de la demanda son las literales C, E y F. Y para el cierre es la literal G y H, ¿verdad? Entonces, vamos a leer el artículo 332. Creo que desde el primer día ya habíamos leído estos artículos, ¿verdad? Pero no está siempre de más, ¿verdad? Verlos, ¿verdad? Porque son importantes para que aprendamos a nuestra redacción de la demanda. Dice artículo 332, ¿verdad? Toda demanda debe contener, literal A, designación del juez o tribunal a quien se dirija, ¿verdad? Designación del juez o tribunal a quien se dirija, ¿verdad? Entonces, para eso ya vamos a hacer un ejercicio, ¿verdad? Vamos a ver este memorial, ¿verdad? Que también ustedes lo tienen cargado en la plataforma, ¿verdad? Para que lo puedan bajar, dice. Entonces, designación del juez o tribunal a quien se dirija, ¿verdad? Entonces, empezamos nuestra demanda. Señor juez pluripersonal de trabajo y previsión social para la admisión de demandas del departamento de Guatemala. Aquí, compañeros, solo vamos a aceptar a alguien que se está uniendo. Admitir. Entonces, compañeros, ¿verdad? Designación del juez o tribunal a quien se dirija, ¿verdad? Literal A de la 332. Vemos aquí en nuestra demanda. Señor juez pluripersonal de trabajo y previsión social para la admisión de demandas del departamento de Guatemala. Este ejemplo que yo les pongo se lo estamos dirigiendo al juez de aquí de Guatemala, ¿verdad? Porque el trabajador, ya vamos a ver eso también, ejecutó su trabajo aquí en el departamento de Guatemala, ¿verdad? Porque si lo ejecutó en Petén, debemos de dirigírsela al juez de Petén. Si lo dirigió en Chimaltenango, al juez de Chimaltenango. Si ejecutó su trabajo en cualquier municipio de Zacatepeques, cualquier municipio de Zacatepeques, se la vamos a dirigir al juez de Zacatepeques, ¿verdad? Entonces, lo que tenemos que ver nosotros, si en ese municipio, ¿verdad?, hay un solo juez, ¿verdad? Entonces, si hay un solo juez, vamos a poner solo señor juez de trabajo y previsión social del departamento de Zacatepeques. Si hay varios jueces, ¿verdad?, que conocen en única instancia, ¿verdad?, entonces vamos a ver si es juez pluripersonal, ¿verdad? Igual vamos a ver también si dentro de esos jueces asignados a ese departamento hay jueces de admisión de demandas, ¿verdad? Entonces, eso lo tenemos que ver ya nosotros en la práctica, ¿verdad? Entrar a la página del organismo judicial ahí y ver las competencias y las asignaciones de cada uno de los jueces, ¿verdad? Entonces, aquí en Guatemala
hay todos los juzgados de trabajo son pluripersonales, ¿verdad? Porque en cada juzgado hay 2 jueces. Y tenemos el juez A y B de pluripersonal, entonces, de pluripersonal de admisibilidad, por eso lo dirigimos juez pluripersonal, ¿verdad? De trabajo y previsión social para la admisión de demanda, ¿verdad? Entonces, depende del departamento, cómo estén ahí las competencias, lo vamos a hacer, ¿verdad? Entonces, ahí sí tenemos que ver cómo están distribuidos los cargos ahí, ¿verdad? Para ver de qué forma la dirigimos, ¿verdad? Pero aquí ya cumplimos con la literal E, ¿verdad? La literal A, perdón, al designar al juez o tribunal competente, ¿verdad? Vamos a ver a la literal B, compañeros, ¿verdad? Entonces dice, literal B, nombre y apellido del solicitante, dice su edad, estado civil, nacionalidad, profesión u oficio, vecindad y lugar donde recibe notificaciones, ¿verdad? Entonces, vemos aquí en nuestro material que debe ser el nombre completo, ¿verdad? Si tiene 2 nombres o 3 nombres y 2 apellidos o un apellido, hay que ponerlo completo tal y como lo dice el DPI. Si solo tiene un nombre, no es necesario estarle poniendo único nombre, y si tiene un solo apellido, no es necesario estarle poniendo único apellido, ¿verdad? Tal y como lo dice el DPI, ¿verdad? Si tiene apellido de casada, ¿verdad? Igual, ¿verdad? No, recuérdense que llevar el apellido de casada es un derecho que tiene la mujer, ¿verdad? No es obligación, entonces, si quieren se lo ponen, si no, no, ¿verdad? Depende cómo les diga la parte actora, ¿verdad? Pero para ahorrarnos tiempo y todo, no es necesario, ¿verdad? Entonces, nombre completo y general es del solicitante, ¿verdad? Que yo les decía al principio que el que presenta la demanda, la persona que va a demandar, esa parte se le va a denominar parte actora, ¿verdad? Entonces vamos a ver su edad, estado civil, profesión, nacionalidad y vecindad. Ojo aquí con la vecindad, ¿verdad? Por eso la tenemos aquí subrayada, ¿verdad? Porque como en derecho procesal civil no es vecindad, sino que es domicilio. Igual se recuerdan ustedes, si ya están viendo notariado, ¿verdad? Las escrituras públicas, las generales de los comparecientes, es su domicilio, ¿verdad? Muchas veces nos vamos por domicilio. Y les decía yo al principio, ¿verdad? Que si un encabezado de demanda o una demanda que ustedes me presenten y no diga vecindad, sino que domicilio, pues no tiene puntuación, ¿verdad? Igual en la práctica, si ustedes ponen domicilio y no le ponen vecindad, les van a emitir una resolución de que previo a darle trámite a la demanda que cumpla con el requisito de indicar cuál es la vecindad de la parte actora, ¿verdad? Entonces, compañeros, ¿verdad? Aquí estamos con la literal B, ¿verdad? Entonces, vemos aquí el ejemplo que vamos a ir viendo de una vez, ¿eh? Entonces, aquí, ¿verdad? Aquí dice Alejandro Neftalí Casasola Bustamante, de 24 años de edad, soltero, guatemalteco, ejecutivo de ventas, vecino del municipio de Villacanales, ¿verdad? Como aquí hay que poner la vecindad que tiene el trabajador, ¿verdad? No importa que el trabajador sea vecino de cualquier municipio del país, ¿verdad? Eso no importa, ¿verdad? Él tiene que poner su vecindad, y recuérdense que la vecindad es la circunscripción municipal donde una persona tiene su residencia, ¿verdad? Aunque él viva en otro lado, pero si trabaja aquí en Guatemala, es el juez competente, el del departamento, ¿verdad? Entonces, la literal B, compañeros, también. Sí. Sí, perdone, antes de que, me imagino que nos vamos a trasladar ahorita para el 46 del Código Procesal Civil y Mercantil, pero antes quisiera preguntarle, en el ejemplo que usted nos está mostrando, no está incluido ahí el lugar para recibir notificaciones, que es parte del inciso B. No sé si es indispensable o no. Ah, bien, es indispensable. Bien, aquí está, lo que pasa es que no hemos llegado, ¿verdad? Aquí está. Ah, ok. Es que yo pensé que tenía que ser en el mismo párrafo. Sí, ahorita, de hecho, ahorita vamos a esto, ya es, este ejemplo ya es una forma como yo lo planteo, ¿verdad? Cada quien, ustedes en su vida profesional van a plantear las demandas en el orden que ustedes quieran, ¿verdad? Y con los arreglos que ustedes quieran, con los títulos y subtítulos que ustedes quieran, ¿verdad?
¿verdad? La cosa es cumplir con la ley. Tampoco vamos a empezar aquí con la fecha y la firma y la vamos a poner de cabeza. Tratar de llevar el orden que dice la ley, ¿verdad? Ok, gracias, Dick. Entonces, la literal B dice los nombres y apellidos del solicitante o la parte actora con todas sus, con sus 5 generales, ¿verdad? Que es la edad, estado civil, nacionalidad, profesión, oficio, vecindad y lugar donde recibe notificaciones, ¿verdad? Entonces, aquí estamos. Miren, después de que nosotros cumplimos con las 5 generales, ¿verdad? Pues la ley nos dice que tenemos que poner expongo y en la calidad que actuamos, ¿verdad? Pues esos son detallitos, ¿verdad? O estilos que cada abogado le va a dar a su demanda para que no se vaya a ver un solo revoltijo, ¿verdad? Para irla separando en párrafos. Entonces, después de las generales, ¿verdad? Ponemos atentamente, expongo número 1 de la calidad que actúo en nombre propio, ¿verdad? Porque este trabajador está actuando en nombre propio porque él fue el trabajador y fue despedido, ¿verdad? Entonces, viene el numeral 2 del expongo y dice, de la asesoría con la cual actúo y del lugar para recibir notificaciones. ¿Por qué para recibir notificaciones? Porque aún nos falta cumplir con el requisito que está establecido en la literal B que dice y lugar donde recibe notificaciones, ¿verdad? Entonces, aquí es donde vamos a cumplir nosotros con la literal, terminar de cumplir con la literal B, ¿verdad? Porque ya pusimos el nombre y las generales, pero nos falta poner el lugar para recibir notificaciones, ¿verdad? Entonces, para efectos, ¿verdad? De la clase y de la práctica, nosotros nos vamos a proponer como abogados. Le podemos leer todo el 332 y en ningún momento dice ahí, ¿verdad? Que la parte actora debe de comparecer con abogado asesor, ¿verdad? Si nos vamos al 61 del Código Procesal Civil, es obligatorio que alguien que va a interponer una demanda civil comparezca con la asesoría de su abogado, ¿verdad? Porque el derecho procesal civil no es tutelar de las partes, ¿verdad? O de una de las partes. Entonces, cambio el derecho procesal del trabajo por los principios de tutelaridad, antiformalismo, ¿verdad? Y sencillez, el legislador lo dejó así, ¿verdad? Para que las partes comparezcan sin abogado, ¿verdad? Porque se supone que el trabajador es de escasos recursos y no tiene para pagar abogado, ¿verdad? Aunque en la práctica siempre nos van a buscar a nosotros, ¿verdad? Y entonces, para efectos de la clase, tenemos que poner eso, porque si no, ¿qué práctica estamos dando, verdad? Entonces, aquí la práctica es que ustedes van a redactar sus demandas, ¿verdad? Y una vez una parte nos requiere para que lo asesoremos, ¿verdad? Lo vamos a acompañar a la audiencia y lo vamos a asesorar en la demanda. Entonces, de la asesoría con la cual actúo, primero, número 1, de la calidad con que actúo, ¿verdad? ¿En qué calidad actúa esta persona? En nombre propio. Esto no lo dice la ley, ¿verdad? Pero, como le digo, esto es para darle estilo a nuestra demanda, ¿verdad? En nombre propio. Número 2, de la asesoría con la cual actúo, ¿verdad? Tampoco lo dice la ley, ¿verdad? Pero aquí en la clase nosotros nos vamos a poner como abogados y del lugar para recibir notificaciones. Entonces vamos a poner, comparezco con la asesoría del abogado Juan José Pérez en este caso. Pero ya sus demandas son el nombre de ustedes que se van a proponer, ¿verdad? Si me envían una demanda, un encabezado de demanda donde no venga su nombre, lo siento mucho, pero no le puedo poner puntos, ¿verdad? Porque aquí estamos practicando, ¿verdad? Hacer demandas y no se vale que ustedes me vayan a poner el nombre de otro abogado, ¿verdad? Son ustedes porque ustedes ya se tienen que tomar como abogados. Y señalo el lugar para recibir notificaciones, el casillero electrónico otorgado por el organismo judicial al abogado que me asesora, siendo el siguiente, ¿verdad? Y ponen ahí un número, ¿verdad? Y las 2 iniciales son las iniciales de su nombre y apellido, así como en este ejemplo que se llama José Pérez, JP y un número, ¿verdad? No importa, ¿verdad? Eso, cualquier número pueden poner ustedes, ¿verdad? Pero deben de poner su casillero electrónico. Ya no podemos poner direcciones físicas, compañeros, para notificarnos a nosotros como abogados. Ya no podemos, ¿verdad? Porque la ley de comunicaciones electrónicas no lo prohíbe, ¿verdad? Entonces, si leemos el artículo 327 y 328, pues ahí dice, ahí va a establecer, ¿verdad? Otras situaciones, pero
estos artículos ya fueron modificados, ¿verdad? Entonces, voy a ver aquí si tenemos una... miremos el artículo 19. De la Ley de Tramitación Electrónica de Expedientes Judiciales. Ley de Tramitación Electrónica de Expedientes Judiciales. Entonces vamos a ver el artículo 19. Dice notificaciones electrónicas. En todos los procesos judiciales y asuntos administrativos que se tramiten en el organismo judicial, además de las formas de notificación reguladas en la ley, se podrá notificar a las partes y sus abogados interesados por medios electrónicos, ¿verdad? Entonces todo es por casillero electrónico, ¿verdad? Todas las entidades del Estado centralizadas, descentralizadas, autónomas y subautónomas, incluyendo las municipalidades de toda la República, deberán adherirse al casillero electrónico para recibir todos los actos de comunicación de los órganos jurisdiccionales. Los litigantes deberán señalar casillero electrónico de sus abogados para recibir citaciones y notificaciones. Entonces aquí ya no es podrán, aquí ya es una obligación, ¿verdad? Que los litigantes deberán señalar el casillero electrónico de sus abogados para recibir notificaciones, ¿verdad? Si nos vamos más abajito de esta ley, ¿verdad? Dice, artículo 37 se reforma el artículo 328 del Código de Trabajo, decreto 1441 del Congreso de la República, el cual queda así, ¿verdad? Se notificará personalmente la demanda, la reconvención y la primera resolución que se dicten al iniciarse cualquier asunto. Este artículo es largo, ¿verdad? Pero los invito, ¿verdad? A que vean aquí, ¿verdad? Que el artículo 28 ya no es como está en el Código, el artículo 328 ya no es como está en el Código de Trabajo, sino que ya debe estar como lo reformó esta ley. Y también el artículo 329 del Código de Trabajo, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Entonces, por eso es de que en base a esta ley, ¿verdad? Nuestras demandas, ¿verdad? Ya no deben de señalar una dirección física para notificar a la parte actora, ¿verdad? Para si compareció con abogado, ¿verdad? Y que es así como debe ser, ¿verdad? Porque siempre nos van a buscar, ¿verdad? Debe ser por medio de un casillero electrónico, ¿verdad? Si ustedes en su demanda me ponen que señalan para recibir notificaciones la octava calle 15-20 de la zona 1, entonces malo, ¿verdad, compañeros? No hay punteo, ¿verdad? Porque debemos de adecuarnos a lo que establece esta ley, sobre todo en las reformas al artículo 328 y 329 del Código de Trabajo. Entonces aquí estamos cumpliendo con la literal B, ¿verdad, compañeros? ¿Qué dice nuestro material? Nuestro material, ¿verdad? Entonces, lo mismo que hemos estado viendo, ¿eh? Proponer a abogados, asesores, el requisito no está contemplado en el artículo 332 y se da solo si se desea ser asesorado por abogado, ¿verdad? Pero como les digo, ¿verdad? La mayoría de trabajadores y empleadores nos van a buscar a nosotros para que los asesoremos. Lugar para recibir notificaciones es la ley, es la literal B, y los artículos 3, 27 y 28 que ya fueron reformados por la ley que acabamos de ver. El objeto de la demanda, ya les decía yo, ¿verdad? Que este requisito tampoco no está establecido en la ley, ¿verdad? Y es donde se le indica al juez cuál es el motivo que comparezco, ¿verdad? Aunque si el juez ya sabe, ¿verdad? Que nosotros en nuestras peticiones le vamos a pedir que la indemnización, bono 14, aguinaldo, salarios, ¿verdad? Ya se sabe él que es un juicio ordinario, ¿verdad? Pero no está de más que nosotros lo pongamos en nuestra demanda, ¿verdad? Para darle a nuestra demanda, ¿verdad? El orden perfecto y que se entienda, ¿verdad? Entonces, el expongo 1 ya lo vimos de la calidad, que aunque actuamos, el expongo 2 es de la asesoría, la cual actuamos y del lugar para recibir notificaciones, y el expongo 3 es del objeto de la presente demanda.
Comparezco a promover juicio ordinario laboral por reclamo de prestaciones laborales en contra de. Entonces aquí sí vamos a ir ya a la literal D, ¿verdad? Nos saltamos la literal C, compañeros, porque la literal C ya no es del encabezado, sino que es del cuerpo de la demanda. ¿Qué dice la literal D? Nombre y apellidos de la persona o personas a quienes se reclama un derecho o contra quienes se ejercita una o varias acciones e indicación del lugar en donde se puede ser notificadas, ¿verdad? Entonces aquí lo que nos pide la literal D es que le indiquemos al juez el nombre y apellidos de la persona o de las personas a quienes se le reclama un derecho, o sea, a quién es la persona a quien estamos demandando, ¿verdad? Entonces aquí vamos a cumplir con con la literal D, ¿verdad? Dice, comparezco a promover juicio ordinario laboral por reclamo de prestaciones laborales en contra de, en este ejemplo que les puse, es en contra de una sociedad. Negocios del Sur, sociedad anónima. Si fuera una persona individual, contra el señor Juan Pérez, contra la señora Juana Pérez. Si es una iglesia evangélica que tiene constituida su personalidad jurídica, en contra de iglesia evangélica tal. Si es una asociación civil, en contra de la asociación civil tal, ¿verdad? Si se trabaja para una sociedad, así como esta, en contra de Negocios del Sur, sociedad anónima. Ojo con esto, ¿verdad? Cuando el trabajador trabajó para una persona jurídica que puede ser una sociedad, una iglesia, una asociación, una ONG, una sociedad civil, ¿verdad? Entonces es contra la propia asociación, contra la propia sociedad, no es contra su representante legal, ¿verdad? Porque ya cuando dejamos la tarea, ¿verdad? Muchos alumnos, ¿verdad? Muchos compañeros nos presentan, ¿verdad? El encabezado, la demanda, dice, presento demanda de juicio ordinario de trabajo en contra del señor tal y tal, quien es el representante legal de la sociedad Negocios del Sur, sociedad anónima. El representante legal no tiene nada que ver, compañeros. Él no tiene obligaciones laborales para que lo estemos demandando a él, ¿verdad? Entonces debemos de demandar a la sociedad, ¿verdad? Y será la sociedad, al ser notificada en el lugar que nosotros señalemos para recibir notificaciones, que pues mandará que la represente su representante legal o su mandatario en uno de los casos, ¿verdad? Entonces tenemos que saber eso, ¿verdad? Que si es una persona jurídica no es en contra del representante legal, sino es en contra de la sociedad o la asociación. Y para terminar de cumplir con la literal D, dice nombres y apellidos de la persona o personas contra quien se reclama un derecho y del lugar donde puedan ser notificadas, ¿verdad? Entonces aquí, quien puede ser notificada en Avenida Las Américas, 9-47, zona 15 de la ciudad de Guatemala, ¿verdad? Entonces, aquí sí, compañeros, ¿verdad? Vamos a poner una dirección física, ¿verdad? Porque nosotros no sabemos quién va a ser el abogado de ellos para ponerle aquí al juez y quién puede ser notificado en el casillero electrónico del abogado tal, quién va a ser el que vaya a asesorar a esta sociedad, ¿verdad? Ahí sí no. Entonces aquí sí tiene que ser una dirección física para poderlo notificar, ¿verdad? No importa, compañeros, si el trabajador, ¿verdad?, a quien estemos demandando, persona individual o jurídica, esté aquí en el departamento de Guatemala, porque esta demanda se la estamos dirigiendo al juez de Guatemala, del departamento de Guatemala, porque el trabajador ejecutó su trabajo aquí en el departamento de Guatemala. No importa, ¿verdad?, que la sociedad o este señor, ¿verdad?, tengan el lugar donde sabemos nosotros que van a ser hallados, puede ser que esté en el Quiché, puede ser que esté en el Petén, eso no importa, ¿verdad? El juez de oficio sabe que si no está dentro de su jurisdicción, va a nombrar a un juez de paz por un despacho para que le vaya a notificar. Entonces aquí estamos cumpliendo con la literal D, compañeros, y también estamos cumpliendo con el encabezamiento de la demanda, que es la literal A, B y D, ¿verdad?
A, B y D. Y ahorita ya vamos con el cuerpo de la demanda. No sé si tienen alguna duda, alguna aportación. Es el momento para que lo puedan hacer, ¿verdad? Si no lo tienen, vamos a continuar con lo que es el cuerpo de la demanda. Todo claro, Lick. Gracias, muy amable. Qué bueno que me respondan porque a veces pienso que ya se me perdió el sonido, ¿verdad? Qué bueno, que todo esté claro. Entonces vamos a ver, ahorita ya vimos la literal A, B y D, ahora vamos a ver la literal C, dice, relación de los hechos en que se funda la petición, ¿verdad? Entonces, aquí está, ¿verdad? Entonces, literal C, E y F. La literal C dice hechos en que se funda la demanda, ¿verdad? Lo mismo es decir que relación de los hechos en que funda la petición, ¿verdad? Aquí se deben mencionar como mínimo los siguientes hechos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que va en el cuerpo de la demanda? Específicamente en la literal C, ¿verdad? Todos los hechos que nosotros le vamos a contar al juez, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el primer hecho que debemos de contarle al juez? Honorable juzgador, ¿verdad? El día tal, ¿verdad? Inicié mi relación de trabajo con la entidad o con la parte demandada, ¿verdad? Y me desempeñé como perito contador, ejerciendo las siguientes funciones. Resulta que el día tal, ¿verdad? Fui notificado de un despido sin que yo hubiera cometido alguna causa justificada. Entonces, lo que le vamos a contar, el primer hecho al juez es cuándo inició la relación de trabajo y cuándo terminó la relación de trabajo, ¿verdad? Porque si no le contamos este hecho al juez, el juez nos va a mandar a una resolución que previo a la demanda, ¿verdad? Previo a darle trámite a la demanda, que la parte actora cumpla con indicar cuándo inició y cuándo terminó la relación laboral. Porque este hecho es muy importante, ¿verdad? Porque cuando el juez vaya a hacer el cálculo de las prestaciones, de la indemnización, ¿verdad? Él, para hacer su cálculo, necesita cuándo inició y cuándo terminó la relación laboral, ¿verdad? Para saber cuánto es la cantidad que le toca de indemnización. Otro hecho importantísimo para el juez, ¿verdad? Es el lugar donde ejecutó su trabajo, ¿verdad? Entonces, para saber, ¿verdad? Si es competente, porque si no es competente, bueno, el juez le va a dar trámite a la demanda, ¿verdad? O algunos jueces no le dan trámite, ¿verdad? Pero lo peligroso aquí es que se le vaya a dar trámite y después venga una excepción de incompetencia de parte de la parte demandada, ¿verdad? Diciéndole, ¿verdad? Que el juez no debe conocer porque es incompetente en razón del territorio, ¿verdad? Entonces, tenemos que hacerlo, compañero, al juez del departamento donde se ejecutó el trabajo, ¿verdad? Entonces, es importante comentarle al juez qué clase de trabajo desempeñamos y en qué departamento se ejecutó el trabajo. Otro dato importante es el salario devengado, ¿verdad? El juez no puede hacer cálculo de nada si no le comentamos cuál fue su salario promedio durante los últimos 6 meses, ¿verdad? Para que él tome nota del salario, ¿verdad? Y pueda sacar el cálculo matemático en la liquidación. La jornada de trabajo, ¿verdad? Es importante también saber, ¿verdad? Para que el juez sepa cuál fue la jornada que nosotros, que el trabajador estuvo trabajando, si era una jornada ordinaria diurna, ¿verdad? Una jornada extraordinaria, una jornada mixta, ¿verdad? Entonces, es importante. Y también otro de los hechos importantes que hay que contarle al juez dentro de la demanda, las prestaciones que estamos reclamando, ¿verdad? Entonces, debe indicarse únicamente los periodos en los cuales no se pagaron dichas prestaciones, ¿verdad? No montos, incluyendo daños y perjuicios, hasta un máximo de 12 salarios y costas judiciales. Los daños y perjuicios y costas judiciales se reclaman en caso de que haya un despido injusto,
lo regula el artículo 78, ¿verdad? Que únicamente se puede pedir daños y perjuicios, ¿verdad? Y costas judiciales cuando hay un despido injusto, porque cuando el trabajador renunció, ¿verdad? No tiene derecho a indemnización ni tiene derecho a pedir daños y perjuicios ni costas judiciales, ¿verdad? Entonces lo único que se van a pedir es todas las prestaciones irrenunciables, ¿verdad? Dígase algún ajuste salarial, algún mes que no se le pagó, vacaciones, aguinaldo, bono 14, ¿verdad? Pero cuando sí fue despedido injustificadamente, entonces se va a pedir la indemnización, daños y perjuicios y costas judiciales. Lick, disculpen. Sí. Le quiero hacer una pregunta de un caso que tiene relación con todo esto. Por ejemplo, yo trabajo para un call center. Entonces, por temas de la pandemia, a mí me mandaron a teletrabajo. La empresa para la cual yo trabajo está en la capital. Entonces, en mi contrato de trabajo dice que efectivamente yo voy a trabajar, por ejemplo, en la zona 12 de la ciudad capital. Pero como yo vivo en Antigua, el trabajo al final lo terminé haciendo en Antigua. Entonces, cuando usted habla del tema de la jurisdicción territorial, mi contrato dice que laboro en Guatemala, pero físicamente lo hacía en Antigua. Entonces, ¿yo debería de presentar la demanda en Antigua o en Guatemala? Sí, usted solo lo está ejecutando en su casa. Es correcto. No hay días que venga aquí también a ejecutar algo a la capital. No, porque por temas de pandemia me mandaron a teletrabajo. Sí, pues sí, entonces ahí vamos al lugar donde usted ejecutó, ¿verdad? Su trabajo lo está ejecutando usted en su casa, ¿verdad? Por los temas de pandemia, ¿verdad? Entonces el juez competente aquí para una posible demanda es el juez de Zacatepeques, ¿verdad? Y se le va a notificar a la entidad demandada aquí en Guatemala. Ok, ahora la otra. En ese mismo escenario, por alguna razón la empresa no me permite conectarme al servidor de la empresa. Entonces, yo paso varios días sin poder conectarme. Entonces, yo les mando correo electrónico diciéndole, mire, por favor, denme acceso. Y entonces, como la empresa solo me manda a decir de que me doy por despedido porque yo no me conecté, pues yo entablo la demanda. Entonces, cuando usted hace referencia al tema de los daños y perjuicios, que es por 12 meses máximo, ¿qué sucede si, por ejemplo, yo no me puedo quedar sin comer y pues tengo que buscar otro trabajo? Por ejemplo, yo dejé de trabajar en julio del 2023. Entablé la demanda en ese mismo mes o al mes siguiente, pero en enero de 2024, pues yo consigo otro trabajo, porque no me puedo quedar sin comer y sin trabajar. Entonces, aún así, la empresa no podría, a la quien yo estoy demandando, no podría como argumentar o alegar que no me van a pagar los 12 meses que yo estoy requiriendo como daños y perjuicios porque a los 6 meses de que se entabló la demanda, yo inicié a trabajar en otro lugar. O eso es indistinto y yo puedo solicitar los 12 meses de indemnización como daños y perjuicios. Aunque usted haya empezado a trabajar al otro día de presentar la demanda, eso no es causal para que no se le pague, ¿verdad? La ley regula que son 12 meses de daños y perjuicios, ¿verdad? No, eso no importa si usted tiene necesidad o no tiene necesidad, si usted empezó a trabajar al mes o a la semana siguiente, ¿verdad? Eso no importa, ¿verdad? Eso es un castigo que el legislador dejó para el empleador que despida a su trabajador por una causa injustificada. Yo lo veo más desde el punto de vista, ahorita que usted lo dice, el hecho de que el caso en el juzgado puede llevarse hasta 3 años, pero más lo veo el hecho de que ese castigo, como usted lo llama, será únicamente hasta 12 meses, aunque hayan sido 36 meses para resolver el problema. Ah, sí. Sí, exactamente, ¿verdad? Eso independientemente de que el juicio se tarde 5 años, ¿verdad? Entonces, como máximo son 12, ese es el máximo, ¿verdad?
Gracias, Lick. 12 salarios, ¿verdad? A partir de que, y los juicios laborales siempre se llevan más del año, ¿verdad? Entonces, siempre se le tiene que pagar hasta los 12 meses, ¿verdad? Pero eso no importa, ¿verdad? Al menos de que el juicio terminara a los 6 meses, entonces sí, ¿verdad? Solo 6 meses. Pero como los juicios siempre duran más del año, ¿verdad? Entonces el límite es hasta 12 meses y no importa que ustedes empiecen a trabajar, como le decía yo, el mismo día que presentó la demanda. Gracias. Ok, a la orden. Entonces vamos a ir con estábamos con la literal C, ¿verdad? Entonces, de los hechos que le vamos a contar al juez, ¿verdad? Y le vamos a pedir los que ya vimos, más las prestaciones que reclamamos, ¿verdad? Entonces, vamos a pedir indemnización por el periodo tal al periodo tal, el día que se empezó a trabajar hasta el día que se dejó de trabajar, ¿verdad? Ahí no se le van a poner montos, ¿verdad? Porque el juez es el que va a hacer el cálculo de acuerdo al salario mínimo vigente, ¿verdad? Entonces vamos a pedirle vacaciones también desde el periodo que no las gozamos, ¿verdad? O si durante toda la relación laboral no se goceó de vacaciones, ¿verdad? La bonificación anual para trabajadores del sector público y privado, que es la denominado bono 14, y el aguinaldo, ¿verdad? Que es la prestación que se paga en diciembre. La bonificación incentivo, ¿verdad? Todo esto se lo vamos a pedir, ¿verdad? Si durante toda la relación laboral no se pagaron esas prestaciones. Ahora sí se pagaron, ¿verdad? Solo por el tiempo que no se pagó. Entonces, para eso vamos a ver aquí el ejemplo. Por favor, hay un micrófono. Por favor, un micrófono encendido. Entonces, aquí estamos. Miren, compañeros, después de que nosotros terminamos el encabezado de la demanda y ya cumplimos con la literal A, B y D, ¿verdad? Entonces nos vamos a cumplir la literal C, que son los hechos, ¿verdad? Y les decía yo, ¿verdad? Que ponemos ahí la palabra hechos y ponemos número 1 del inicio y finalización de la relación laboral del puesto que desempeñaba. Entonces aquí contamos, ¿verdad? Que el día 11 de marzo del año 2014 inicié mis labores con la entidad demandada. Recuérdense que lo que está aquí en la demanda es lo que el trabajador está contando, ¿va? Desempeñándome como gerente de cuenta, y aquí luego dice, el día 9 de septiembre del año 2016 se me comunicó que estaba despedido injustificadamente. Entonces el punto 2 de la jornada. Por favor, compañeros, hay un micrófono encendido y no nos deja ahí. Se llama José Leonardo Pérez, Lick. Por favor, José Leonardo Pérez. Ahorita yo, porque estoy compartiendo la pantalla, no me sale, no puedo ver quién es, ¿verdad? Pero ya me informaron. Por favor, le encargo su micrófono. Muchas gracias. El siguiente hecho de la jornada de trabajo, ¿verdad? Entonces aquí ponemos qué clase de jornada y en qué horarios, ¿verdad? El salario, ponemos cuál era el salario devengado de la ejecución de mi trabajo, ¿verdad? Ponemos en qué lugar lo ejecutamos, de las prestaciones que reclamo, ¿verdad? Y ponemos aquí la indemnización, lo que les decían, correspondiente al periodo que laboré en dicha entidad, es decir, del 11 de marzo de 2014 al 9 de septiembre de 2016, que debe ser la misma fecha que nosotros pusimos aquí, en donde contamos cuándo iniciamos, ¿ve? El día 11 de marzo y terminó el 9 de septiembre de 2016, ¿verdad? Porque si nosotros aquí ponemos otra fecha, ¿verdad? Entonces el juez nos va a emitir una resolución de que previo a darle trámite a la demanda, ¿verdad? Que se consigne la fecha exacta, en virtud de que hay incongruencia entre el periodo de indemnización al hecho donde se está consignando el inicio y la finalización del trabajo, ¿verdad? Entonces debe ser todos los datos que ponemos en un apartado deben de coincidir con los del siguiente apartado. Vacaciones, entonces la parte proporcional en este caso, ¿verdad? Correspondiente al periodo tal al periodo tal, ¿verdad? Únicamente el periodo que no se le han dado, ya no le dieron sus vacaciones, ¿verdad? Porque
lo despidieron. Ahora, si fue durante toda la relación laboral, ponemos aquí correspondiente al periodo que laboré en dicha entidad, es decir, del periodo tal al periodo tal. Y así sucesivamente, compañeros, ponemos el aguinaldo, salarios pendientes, bonificación, incentivo y daños y perjuicios, ¿verdad? Entonces, aquí, compañeros, estamos cumpliendo con la literal C, que es la relación de los medios, de los hechos, ¿verdad? Ahora vamos con la literal E. Establece, ¿verdad? Enumeración de los medios de prueba con que se acreditarán los hechos, individualizándolos en forma clara y concreta según su naturaleza, expresando los nombres y apellidos de los testigos y su residencia si se supiere, lugar donde se encuentran los documentos que se detallarán, elementos sobre los cuales se practicará la inspección ocular o expertaje. Esta disposición no es aplicable a los trabajadores en los casos de despido, pero si ofrecieren pruebas deben de conservarla, ¿verdad? Entonces, vemos aquí siempre nuestro material, ¿verdad? Que ahorita estábamos en la literal C, ¿verdad? Y ahorita leímos la literal E, ¿verdad? Entonces, dice aquí el material, ¿verdad? Se deben ofrecer y proponer los siguientes medios de prueba, acompañándolos a la demanda o presentarlos el día de la primera audiencia a juicio ordinario laboral, ¿verdad? Entonces, en la literal E establece todos los medios de prueba. Ahora veamos el artículo 335. Artículo 335 del Código de Trabajo. Si la demanda se ajusta a las prescripciones legales, el juez señalará día y hora para que las partes comparezcan a juicio oral, previniéndoles presentarse con sus pruebas a efecto de que las rindan en dicha audiencia, ¿verdad? Entonces, compañeros, en la demanda nosotros vamos a ofrecer toda la prueba que tengamos y si la tenemos a la mano, de una vez acompañémoslas a la demanda. Ese es la ley dice que solo que los enumeremos, ¿verdad? Pero si las tenemos de una vez, mejor acompañémoslos en la demanda, ¿verdad? Para así el día de la audiencia ya no tenemos aquello de que se me olvidó llevar esta prueba, de que la olvidé. Mejor desde la demanda, ¿verdad? Porque la ley dice que la podemos llevar hasta el día de la audiencia, según el artículo 335, ¿verdad? Donde dice preveniéndoles de presentarse con sus pruebas a efectos de que las rindan en dicha audiencia, ¿verdad? Lo que yo hago es que si tengo todos los documentos, de una vez acompañarlos, ¿verdad? En la demanda, ¿verdad? Porque o los podemos acompañar o los podemos llevar, los podemos acompañar a la demanda o todavía los podemos llevar hasta el día de la audiencia. Pero sí los debemos de ofrecer en la demanda respectiva, ¿verdad? Porque la ley dice que los debemos de enumerar, ¿verdad? O sea, ofrecerlos, ¿verdad? Y llevarlos el día de la audiencia, pero si los tenemos de una vez hay que acompañarlos. ¿Qué prueba podemos ofrecer en la demanda? La prueba documental, la prueba de confesión judicial, la declaración de testigos, el dictamen de expertos, la inspección ocular, los medios científicos de prueba y las presunciones legales y humanas, ¿verdad? Del artículo 344 al 357 del Código de Trabajo, se regula lo que es la prueba en el derecho laboral, ¿verdad? El derecho procesal laboral, pero recuérdense que el Código de Trabajo no es tan amplio en algunos aspectos, ¿verdad? Entonces, si aquí tenemos algunas dudas sobre los medios de prueba, podemos ir también al artículo 326. Se recuerdan que leímos el primer día de clases que establece, ¿verdad?, que supletoriamente podemos tomar artículos del Código Procesal Civil y Mercantil y la ley del organismo judicial, siempre y cuando no contraríen el texto y los principios procesales del derecho de trabajo.
si cualquier artículo que queremos tomar nosotros de estos códigos, si contraría el texto, ¿verdad? Si dice lo contrario de lo que dice la norma laboral o contraría los principios propios del derecho procesal laboral, no los podemos tomar, ¿verdad? Entonces, aquí en estos artículos, que cuando veamos específicamente los medios de prueba, ¿verdad? Vamos a ahondar en esto, ¿verdad? Pero ¿qué podemos ofrecer? Prueba documental, la confesión judicial, ¿verdad? Que es la declaración que hacen las partes ante el juez, ¿verdad? La declaración de testigos es prueba testimonial, dictamen de expertos, es el dictamen que cada uno de los expertos puedan dar referente a la expertise que tengan sobre determinada materia. La inspección ocular en la inspección directa del juez sobre un medio de prueba. Los medios científicos de prueba pueden ser fotografías, videos, audios, ¿verdad? Correos electrónicos. Y las presunciones legales y humanas, ¿verdad? Lo que se puede presumir legalmente y humanamente, ¿verdad? Sobre los hechos contados en la demanda, ¿verdad? Entonces aquí cumplimos con la literal E. Ahora, entonces aquí, compañeros, si nos damos cuenta, ¿verdad? Vamos a ya casi terminar lo que es el cuerpo de la demanda, ¿verdad? Porque el cuerpo de la demanda es la literal C, E y F, ¿verdad? Entonces ahorita vamos a ver Licenciado. Sí, ¿le escucho? Sí, perdone, solo tengo una duda ahí que es respecto a los primeros artículos, digamos, de lo del Código de Trabajo, en donde establece que el patrono correrá con la carga de la prueba. Sin embargo, ahorita en procesal usted nos está explicando y está enumerado ahí en el artículo 332, inciso E, acerca de las pruebas que se deben presentar y también del apercibimiento a las partes de que en caso de que no se presente la prueba se declarará como rebelde y se continuará con el juicio. ¿En qué momento, digamos, se pierde que la carga de la prueba es del patrono y pasa a ser de las dos partes? No es que se pierda, ¿verdad? Recuérdense que eso es un principio procesal, ¿verdad? De que todo lo que yo indique como sujeto procesal, esto lo miramos desde teoría del proceso, ¿verdad? Que todo lo que yo le indique al juez, debo probarlo, ¿verdad? Eso es regla general, ¿verdad? Pero la ley da una excepción, ¿verdad? Que cuando el empleador despide al trabajador, ¿verdad? Injustificadamente, el que debe de probar la causa justa del despido es el empleador, ¿verdad? Entonces, únicamente para esa es la prueba que es inversa, ¿verdad? Que la regla general, pues, se tiene que invertir a que es el patrono el que debe de probar cuál fue el motivo de despedir a su empleador, ¿verdad? Pero si yo le quiero decir al juez, mi salario fue de 5,000 quetzales, el salario mínimo es ahorita de 3,000 y algo, ¿verdad? Pero si yo le cuento al juez, honorable juez, mi salario fue de 10,000 quetzales, ¿quién es el que tiene que probar eso? ¿Yo como trabajador o el empleador? Pues... yo como trabajador, es el empleador. Inicialmente, fíjese, que a mi criterio, inicialmente, y de conformidad con lo establecido en el Código de Trabajo, todo lo que el trabajador, creo que es el artículo 30, si no me equivoco, solo voy a revisar, que me recuerdo que establece que todo lo que el trabajador declare será considerado como cierto. Y si yo declaro que gano 10,000 quetzales y que por eso estoy reclamando mis prestaciones, entonces creo que la primera carga de la prueba corre corre en contra del patrón y tendría que presentarle el patrono. Si el patrono presentara alguna documentación aduciendo que no es así, entonces ya me correspondería a mí presentar prueba
con vouchers, cheques o transferencias o lo que fuera para poder demostrar que mi ingreso de parte de la empresa era de 10,000 quetzales aún y fuera fraccionado. Leamos el artículo 78, dice. Artículo 78. La terminación del contrato de trabajo conforme a una o varias de las causas enumeradas en el artículo anterior, ¿verdad? Que son las causas justas que facultan al patrono para dar por terminado el contrato de trabajo. Conforme a una o varias de las causas enumeradas en el artículo anterior, surte efectos desde que el patrono lo comunique por escrito al trabajador, dice, indicándole la causa del despido y este cese efectivamente sus labores. Pero el trabajador goza del derecho de emplazar al patrono ante los tribunales de trabajo y previsión social antes que transcurra el término de prescripción. Escuchen, con el objeto de que pruebe la justa causa en que se fundó el despido. Si el patrono no prueba dicha causa, debe pagar al trabajador las indemnizaciones que según este código le puedan corresponder. Y la literal B, a título de daños y perjuicios, los salarios que el trabajador ha dejado de percibir, ¿verdad? Entonces, en el único caso que se invierte la carga de la prueba es que el trabajador debe de probar la causa del despido. Yo no puedo llegar a un juicio de trabajo como trabajador, ¿verdad? Y le diga, honorable juez, el día tal, a mí se me comunicó que yo estaba despedido, ¿verdad? Y sin cometer ninguna justa causa. El juez no me puede obligar que yo le pruebe que yo no cometí la causa. El que tiene la carga de la prueba de probar de que sí me despidió por una causa justificada es el patrono, ¿verdad? Entonces, ese es el único caso donde se invierte la carga de la prueba, ¿verdad? Lic, perdone, y en el caso de las ventajas económicas y del salario extraordinario, ¿esa no es carga de prueba también del trabajador? En el caso de las horas extras, sí, también hay un criterio de la Corte, ¿verdad? Y de la Corte de Constitucionalidad, ¿verdad? Es que si el trabajador reclama salario extraordinario, ¿verdad? Debe de probar, ¿verdad? En cuáles fueron las horas extras que él trabajó para que se le puedan pagar, ¿verdad? Entonces ahí vemos tampoco, ¿verdad? Que no solo por ser trabajador yo voy a ir a contarle al juez todos los hechos, ¿verdad? No los tengo que probar por el principio tutelar del trabajador, ¿verdad? No, debemos de saber en qué casos la carga de la prueba está invertida, ¿verdad? Que es el caso de la causa justa del despido. Usted bien lo dice, ¿verdad? Cuando el trabajador dice trabajé horas extras, lo debe probar. Yo ganaba 10,000 quetzales, debo de probarlo, ¿verdad? Ya sea con cheques o con los depósitos que me hacían en el banco, ¿verdad? Porque si no, si el empleador se opone a eso, a el trabajador no ganaba esto, ¿verdad? Entonces no se está probando bien ese hecho que estamos contando, ¿verdad? Por eso el 332 establece esto. El 332 literal E, donde dice la enumeración de los medios de prueba, ¿no? Dice, esta disposición no es aplicable a los trabajadores en los casos de despido, ¿verdad? Pero si ofrecieren pruebas, deben observarla, ¿verdad? O sea que todos estos medios de prueba que están enumerados en la literal E, que dice enumeración de los medios de prueba que acrediten los hechos, donde debemos de individualizarlos en forma clara y concreta según su naturaleza, ¿verdad? Según su naturaleza se refiere a que si es prueba documental, prueba testimonial, confesión judicial, ¿verdad? Medios científicos de prueba, la inspección ocular. Dice ya de último en la literal E, ¿verdad? Esta disposición no es aplicable a los trabajadores en caso de despido, ¿verdad? Porque el artículo 78 lo establece, ¿verdad? Que la causa justa del despido la debe de probar el patrono, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros estamos asesorando a la parte actora, ¿verdad?
no hay necesidad de que nosotros probemos la causa del despido, ¿verdad? Es el empleador el que debe de demostrar que sí hubo una causa justa del despido, ¿verdad? Pero si tenemos irnos preparando, ¿verdad? No porque el trabajador, no porque el patrono tenga la obligación de demostrar que me despidió, ¿verdad? No quiere decir de que yo como trabajador, si tengo testigos, que ellos pueden venir a testiguar al tribunal de que me despidió por una causa injustificada. Entonces, no porque la carga de la prueba la tenga el empleador, ¿verdad? No quiere decir de que yo no puedo aportar prueba, ofrecer prueba. Entonces, la recomendación es que aportemos todos los medios posibles que tengamos, ¿verdad? Si el trabajador tiene oficios donde le daban alguna instrucción, algún diploma, algún reconocimiento donde lo reconocían como un trabajador muy importante en la empresa, ¿verdad? Si tenemos cheques, si tenemos depósitos, lo que tengamos, cualquier medio de prueba que tengamos, ¿verdad? Hay que ofrecerla y hay que aportarla al proceso, ¿verdad? Porque ya vamos a tener dos ventajas, ¿verdad? Una, que el que va a probar la justa causa del despido debe ser el empleador, más todos los medios de prueba que nosotros tengamos, ¿verdad? Y nos van a servir para el proceso. No sé si... Perdone, esas pruebas que usted nos aconseja que nosotros reunamos en el caso de asesoría hacia la parte actora, ¿usted considera que deben ser presentadas desde el momento en el que se plantee o se interponga la demanda o hasta el momento ese que cita el 335? Sí, tenemos dos opciones, ¿verdad? Acompañarlas de una vez a la demanda o llevarlas el día de la audiencia. Ok, gracias, Lick. Yo le hago la consulta esta, y esto no lo hago por medir conocimientos, sino solo para empatar criterios o para tal vez amalgamar posturas y tratar de sacar la mejor ventaja de las acciones que nosotros podamos interponer. En cierta oportunidad, un colega suyo me exponía que él era del criterio de que la prueba que se pudiera presentar debería o debiera de tenerse lista o preparada para presentarla al momento de la audiencia, porque él consideraba que presentarla al momento de interponer la demanda era como darle parámetros al patrono y evitarle el que pudiera caer en rebeldía, o circunscribirnos nosotros como asesores de la parte actora o como parte actora única y exclusivamente a la prueba que nosotros presentáramos. ¿Qué opina usted de eso? Lo que pasa que fíjese que tiene razón, ¿verdad? Esa lógica, ¿verdad? Pero lo que pasa que en la demanda, si no la vamos a acompañar, tenemos que ofrecerla, ¿verdad? Entonces, usted dice, ofrezco como medio de prueba el contrato de fecha tal, el cheque de fecha tal, el oficio de fecha tal, al testigo, el señor tal y tal. Entonces, aunque usted no va a acompañar esos documentos en la demanda, los tiene que describir, como lo dice el 332, ¿verdad? Entonces no tiene mucho sentido, ¿verdad? Porque aunque no lo va a acompañar, porque usted sí los tiene que describir, ¿verdad? Que el día de la audiencia va a llevar a cabo, va a presentar ese cheque, ese oficio, ¿verdad? Ese testigo que usted ofreció. Entonces, tal vez el empleador no, como de todos los documentos que mandemos, ¿verdad? Tenemos que acompañar copias, ¿verdad? Porque esa se le va a hacer llevar a la otra parte. Entonces, aquí dice, mire, enumeración de los medios de prueba con que acreditará los hechos, individualizándolos. ¿Qué se entiende por individualizándolos? No podemos decir, ¿verdad? Aporto como prueba documental de los documentos que presentaré en la audiencia respectiva. No, debemos de individualizarlos, ¿verdad? Decir qué clase de documentos son. Entonces, aunque no los vamos a acompañar a la parte demandada, ¿verdad? Sí le va a llegar la demanda donde vamos a individualizar los medios de prueba, ¿verdad? Ya, perdone tanta preguntadera, Lick, pero me surgieron varias dudas aquí al mismo tiempo. ¿Este ofrecimiento de prueba es el que se entrega en Plicas, Lick, o esto es en otro momento?
No, el que se va a entregar en plica es el medio de prueba de confesión judicial. Aquí estamos, mire. Confesión judicial. Eso se va a entregar en plica si usted lo va a acompañar en la demanda. Lo tiene que acompañar en un sobre, ¿verdad? Porque eso es algo que no lo tiene que ver nadie, ¿verdad? Solo lo tiene que ver el juez. Pero si usted lo va a llevar el día de la audiencia, no hay necesidad que lo lleve en plica, ¿verdad? Porque él se lo va a decir, trae el interrogatorio y usted lleva la hoja suelta y se la da al juez en sus manos. Entonces, plica solo es cuando se va a acompañar de una vez en la demanda. Y lo único que va en plica es la confesión judicial, que son las preguntas que se le van a hacer a la otra parte, ¿verdad? Y que es el juez el que se las debe hacer bajo juramento. Es lo único que va en plica. De ahí los documentos, testigos y todos los demás medios de prueba, esos no van en plica. Solo la confesión judicial, ¿verdad? Esto está regulado del 328 del Código Procesal Civil y Mercantil, ¿verdad? Ok, gracias, Lick. Sí, es que estaba revisando unos documentos aquí y efectivamente en el apartado de prueba sí está como medio de prueba la confesión judicial y entonces por eso es que se adjuntan las plicas. Sí, Lick, muchas gracias. Sí, aquí vamos a ver el ejemplo. Medios de prueba, confesión judicial, dice, que deberá presentar la parte demandada por medio de su representante legal en la primera audiencia sobre las posiciones que en dicha audiencia le articularé. Bajo apercibimiento de no hacerlo, será declarado confeso en su rebeldía a la entidad jurídica a la que representa, ¿verdad? Entonces, aquí no está, si en este caso hubiéramos acompañado la plica de una vez, entonces, según la plica que se acompaña a la presente demanda. Pero como no se va a acompañar, sino que se va a llevar hasta el día de la audiencia, entonces no hay necesidad de ponerla en plica, ¿verdad? En sobresellado, sino que así únicamente física se le entrega la hoja abierta al juez. ¿No? Entonces aquí la confesión judicial. Luego tenemos los documentos consistentes en, por la parte actora, ¿verdad? Acta de adjudicación, ¿verdad? Constancia laboral, 2 hojas de estado de cuenta. Aquí estamos individualizando la prueba como lo dice la ley, ¿verdad? Pero puede ser que estas 2 hojas de estado de cuenta la estamos ofreciendo, ¿verdad? Pero no la vamos a acompañar a la demanda, sino que la vamos a llevar el día de la audiencia, ¿verdad? Pero aquí, si usted se da cuenta, vamos a individualizar esta hoja, ¿verdad? Y la otra parte, ¿verdad? Se va a dar, cuando se le notifique, se va a dar cuenta que nosotros ya ofrecimos esto y como medio de prueba. Aquí dentro de los documentos también podemos ofrecer documentos por la parte demandada, o sea, los documentos que nosotros ofrecemos como medios de prueba y que están en nuestro poder, así como documentos que están en poder de la parte demandada y que son los contratos de trabajo, ¿verdad? Que muchas veces no se le da ni copia al trabajador, ¿verdad? Y podemos pedir ahí recibos o otros documentos donde se acredite que se pagó las prestaciones que estamos reclamando, ¿verdad? Esto es para ponerle presión a la otra parte, ¿verdad? Porque sabemos de que esos recibos no los tienen porque nunca se le pagó. Reglamento interior de trabajo, también podemos pedir la declaración de testigos, ¿verdad? Aquí está. Los testigos, las presunciones legales y humanas y todos estos medios de prueba que nosotros tengamos, ¿verdad? Entonces, que están desarrollados a partir del 128 al 195 del Código Procesal Civil y Mercantil y del 344 al 357, ¿verdad? Compañeros, ya son las 19:25, ustedes tienen otra clase, entonces lo vamos a dejar por aquí y vamos a continuar la próxima semana, ¿verdad? Como les decía al principio, ¿verdad? No tenemos conocimiento, no sé si alguien de ustedes tiene conocimiento cuándo ya van a abrir la escuelita, ¿verdad? A nosotros solo nos han dicho que por el momento continuamos, ¿verdad? Pero no sé si a la otra semana continuamos o vamos a seguir de forma virtual, ¿verdad? Entonces ahora ya tenemos el chat ahí, cualquier información nos comunicamos ahí de una manera más rápida, ¿verdad? Entonces fue un gusto haber estado con ustedes.
No sé si hay alguna última pregunta, ¿verdad? Lo dejamos por aquí y continuamos el próximo día. Pasen feliz noche. Feliz noche, Lick. Muchas gracias. Igualmente. Buenas noches. Buenas noches, Lick. Igualmente.